El experimento de la inmortalidad. Inmortalidad. Un concepto que se ha visto en muchos relatos, en el pasado y presente, este y oeste, un ideal que han considerado todos aquellos con vida. Nunca envejecer, nunca deteriorar, nunca reencarnar, persistiendo eternamente en seguir siendo uno mismo. Este concepto ha cautivado a muchos, aún sabiendo que esto mismo era una contradicción a los principios de la vida, que comprende la cumbre de la existencia de un individuo. Subaru inmortalidad. Repitió la palabra, y casi terminó riendo por lo irreal de esta. Pero sus mejillas se endurecieron, incapaz de poder sonreír. Aunque deseó tomarlo a la risa por lo ridículo que era, su corazón no pudo ocultar sus escalofríos, ya que sabía que el experimento de la bruja no era falso. Subaru parece ser que hasta las brujas tienen metas mundanas. Pensé que el deseo de la inmortalidad sería como la meta de un don nadie con una fijación por su minúscula vida. Lewis, yo diría que es tu opinión personal si valorar la vida de uno solo puede ser idea de un don nadie, pero la bruja de la codicia, por lo menos, no veía su vida con una perspectiva filosófica. Ella naturalmente le temía a la muerte, y concibió sus métodos para superarla, pero muchas veces, su falta de capacidad y poder hicieron de esto una simple fantasía. Subaru, pero por suerte, Echidna poseía bastante poder. Es posible que ella hubiera ideado varias maneras de hacerlo. Esto es lo que pudo elaborar con su gran ingenio. Miró a Pico, quien estaba sentada junto a él, y Subaru mordió el labio. Pico no mostró ninguna reacción a la mirada de Subaru. Ella continuaba aún en modo de espera, callada, como si estuviese esperando a que le dieran instrucciones. Subaru exhaló ligeramente. Subaru, claro, al estar completamente vacía significa que no hay personalidad. Lewis, su estado es como el de una marioneta. Es exactamente el estado de un recipiente recién preparado. Todo lo que queda por hacer es introducir en su interior lo que desees que haga. Subaru, pero esto es en realidad algo que pueda ocurrir sin problemas. No sé la teoría, pero tengo una idea aproximada de lo que sería lograrlo. Descargar el saber y las memorias de uno en un recipiente vacío. Si el proceso fuera uno que involucrara datos, entonces Subaru seguramente no presentiría ningún problema. Pero el tema involucrado aquí es la personalidad de un individuo. Una persona cuya apariencia y esencia conocía Subaru. Subaru, extraer tus memorias, e insertarlas en un cuerpo vacío. Digamos que lo logras, y que puedes repetir el proceso cada vez que tu cuerpo comienza a deteriorarse. Eso definitivamente sería inmortalidad. Pero, transferir personalidades y memorias era casi como intentar conquistar a la muerte. Si puedes preservar tu personalidad de una manera similar a los datos, entonces puedes instalar tu personalidad a un nuevo recipiente si le ocurre algo a tu cuerpo, lo que hace posible revivirte. Personalidades duplicadas, y cuerpos duplicados. Esa era la base teórica de la inmortalidad de Echidna. Pero, entonces, Subaru, existe la posibilidad de entrar en pánico al encontrarse con una versión paralela de uno mismo, pudiendo nacer la idea de que deben, absolutamente, eliminar al otro. Lewis se quedó callada. Subaru, así de insoportable debes sentirte al ver existiendo varios tus que no son tú. Con solo imaginar ese futuro, me hace sentir enfermo. Hey, Lewis-san. ¿Lewis qué? Subaru, así que, poder hacer múltiples cuerpos de Lewis Meyer, de esta manera, significa que puedes transferir tu personalidad a cualquiera de estos cuerpos. Básicamente, no estás solo limitada a prolongarte temporalmente, también puedes crear varias copias de ti misma. Esto debería ser posible en base a la teoría previamente discutida. Considerando la teoría, entre más copias de respaldo y repuestos tengas para preservarte, mejor. Es impensable que Echidna no haya pensado en algo que Subaru había notado ahora mismo. Subaru, me pregunto cómo se siente. Poder crear a otros como tú. Donde incluso si fallas, existe un tipo de garantía. ¿Puedes entender eso, Lewis-san? Lewis. Dudo que pudiera entender algo como eso. Tampoco es como si me agrade todo eso de extraer personalidades. Al final, por muchas copias que tenga, en el momento que este cuerpo desaparezca, yo también lo haré con él. Con eso me refiero a que no hay mucha diferencia entre tú y yo, Subo, nosotros no tenemos cuerpos capaces de reintentarlo todo de nuevo. Subaru, de veras. Bueno, sí, pero claro. Subaru no pudo resistir a hacer una sonrisa inquieta. Lewis frunció el ceño, pero es muy probable que ella nunca comprenda lo que la reacción de Subaru significó. Subaru, entonces eso es. Sí, entiendo. Ahora también comprendo por qué estaba siendo tan directa. Dijo Subaru a la bruja de pelo blanco que pasó por su mente.
Ella planeaba hacer duplicados de sí misma, transferir su personalidad, vivir un largo tiempo, finalmente logrando la inmortalidad. Tal cosa era tener una garantía de vida. Subaru, ¿y qué tan diferente era ella de mí? Subaru no sintió repugnancia por ello. De hecho, se sintió más cercano a ella. Esta sensación cuestionable llamada cercanía fue la dicha oscura de haber encontrado a alguien parecido a él. Aunque había usado métodos diferentes, Echidna logró obtener su propia idea de inmortalidad. Mientras que, Subaru, haciendo uso del poder de la bruja, era capaz de reiniciar luego de la muerte para cumplir sus objetivos. Ambos lograron rebelarse contra la gran fuerza conocida como vida. ¿Qué tal si, pensó Subaru, qué tal si Echidna es la única que puede comprenderme? O por lo menos, entender su mentalidad. Lewes Subo. Subaru. Entiendo tu posición, Lewes-san. Y también lo que estaba intentando hacer Echidna. Así que, ¿hay algo que quiero preguntar? ¿Logró Echidna su objetivo? Lewes objetivo. Subaru, incluso yo puedo ver que terminó de preparar los recipientes. Todo lo que quedaba por hacer era transferir su personalidad a ellos. Logró transferirse. O no, diciéndolo más simple. ¿Está Echidna viva en algún lugar del mundo en este momento? Pero Subaru no mencionó su pregunta en voz alta. Al entender la implicación, Lewes cerró sus ojos, y sacudió su cabeza en respuesta a la suplicante mirada de Subaru. Lewes no, desafortunadamente la bruja no logró sus planes. No hubo ningún cuerpo de Lewes Meyer que haya heredado la personalidad de la bruja, manteniéndola en esta vida. Subaru, ¿por qué no? La descarga de personalidad, la absorción de lo mental, ¿no se logró nada? Lewes, no entiendo qué significa descarga, pero la técnica para extraer personalidad fue definitivamente completada. La falla vino de una causa diferente. Subaru, ¿una causa diferente? ¿Cuál fue? Lewes, es simple. Si pones demasiada agua en una vasija, se llenará y lo demás se derramará. Si las otras partes se derraman, entonces no puedes llamar a ese individuo un original, ya que es alguien diferente. Al escuchar la palabra vasija, Subaru miró a Lewes, y a Pico. Subaru, vasija, no te refieres a un problema del tamaño del cuerpo, ¿verdad? Lewes, puede que sea más fácil entenderlo como un problema con el tamaño del alma. En cada una de las personas existe un receptáculo del tamaño justo para su propia alma. La pequeña Lewes Meyer, como contenedor, no era lo suficientemente grande como para recibir el alma de la bruja Echidna. Subaru, ¿eso cómo lo confirmó? Lewes fracasó al poner su conocimiento dentro del primer doble, y así fue como se encontró con el problema de los tamaños del alma y del recipiente. Pero hay que decir que, el cuerpo de Lewes Meyer ya estaba dentro del cristal para entonces, y el mecanismo para crear dobles estaba completo, así que, incapaz de cumplir su propósito, los contenedores continuaron naciendo uno tras otro. Fabricados con sorprendentemente poca previsión, pensó Subaru. Este tipo de error era increíblemente improbable que viniera de Echidna. Que no hubiese medios para lidiar con la multiplicación de las Lewes, también se sentía muy diferente de lo que ella haría. Subaru, ¿qué pasó con ese primer doble? Aunque no se haya metido, todavía habría heredado alguno de los recuerdos de la bruja, ¿verdad? Podría ser fragmentario, pero todavía se podría llamar a eso una copia de la bruja. Lewes, cuando el agua fluye fuera de un contenedor, nadie puede elegir qué porción de ella es la que se derramará. No pasa nada si la parte derramada fueran solo recuerdos intrascendentes, cosas que no afectarían la vida diaria, pero si se trataran de partes de gran importancia para la persona, la personalidad podría verse afectada, cambiando completamente su forma de ser. Subaru pensó en el primer doble Lewes igual Echidna. Básicamente Echidna terminó creando algo increíblemente diferente de lo que ella esperaba. Lewes, la historia dice que el primer doble que nació estaba completamente loco, y dado que heredó un fragmento del poder de la bruja de la codicia, fue una verdadera molestia. Aparentemente, parece que tuvo problemas para deshacerse de él. Subaru, desechada, ya veo. Lewes, aunque, obviamente, la bruja no era una persona lo suficientemente cobarde, o sin la suficiente responsabilidad, como para rendirse completamente después de un solo fracaso. Después de deshacerse del doble, aparentemente se preguntó si tenía que alterar la masa de su alma para que pudiera transferirla al siguiente doble. Subaru, que su alma llegara a algo como esto es increíble. La idea de Echidna fue inconfundiblemente comprimir el tamaño de los datos, para que pudiera ser transferido a otro medio. De lo contrario, recortar las partes innecesarias, de manera que entrara en el receptor. Subaru tenía cierta familiaridad con las computadoras, y entendía el concepto general de los datos, por lo que había llegado a esta idea.
Pero era increíble que los pensamientos de Echidna lograran concebir la idea de comprimir almas, sin siquiera conocer las computadoras, ni la transmisión de datos. El oír que el primer doble se perdió, abatió a Subaru. Pero le dio esperanza saber que Echidna inmediatamente intentó otro enfoque. Sin embargo, aunque había encontrado un nuevo método, la bruja fue incapaz de probarlo. Subaru ¿por qué no? Estoy seguro de que habías dicho que los preparativos estaban listos para ser probados. Así como las múltiples copias de Lewis Meyer. Antes de que los experimentos en el santuario pudieran continuar, la bruja de la envidia comenzó a actuar. Subaru se quedó callado. La bruja de la envidia consumió la mitad del mundo, y al hacerlo devoró 6 brujas fuera de sí misma. La bruja de la codicia no fue una excepción. Los planes de la bruja de vivir de una vida inmortal seguramente fueron interrumpidos por la mano de la bruja de la envidia. Que Echidna, a pesar de no haber logrado la inmortalidad, todavía existiese mentalmente en el mundo, podría ser llamado su último brote de terquedad. Subaru ¿qué pasó con el santuario después de que la bruja se fue? La familia de Rosbo, los Matters habían estado a cargo de administrar esta tierra desde el inicio. No sé exactamente qué contrato comparten la familia Matters y la bruja. Ese cargo continuó ininterrumpido, y ahora Rosbo está manteniendo y administrando el santuario. Pero aunque diga esto, todo lo que realmente está haciendo es traer mercancías para que este lugar no se vaya a la ruina, y ocasionalmente traer a los niños en circunstancias apropiadas para el santuario como nuevos residentes. Subaru ¿y te ha dejado todo lo demás a ti, Lewis-san? Antes dijiste que las experiencias individuales que has tenido han formado tu individualidad, pero... si me refiero a mí misma como una simple doble, soy la tercera copia desde el principio. Nací con una personalidad implantada de antemano para heredar el papel de administradora de los múltiples contenedores y de Lewis Meyer. Incluso ahora estoy siguiendo ese deber. Subaru ¿implantando personalidad en serio se puede hacer eso? Implantar una personalidad artificial en un recipiente vacío para que pueda cumplir cierto papel. Es como la idea de instalar inteligencia artificial en los robots para que puedan comportarse como humanos. Aunque algo como eso estaba todavía muy lejos de ser realidad en el mundo del que venía Subaru. Lewis asintió. Aunque obviamente no era nada fácil. Fue posible exactamente porque yo era un contenedor sin alma, vacío. E incluso entonces, solo podía hacer cosas simples en la etapa experimental. El comienzo fue sin duda difícil, decía la sonrisa de Lewis habiendo recibido un rol, pero sin tener ningún recuerdo en mi mente, era definitivamente un sentimiento extraño. Los días pasaban lentamente, pero con grandes avances. Pasó bastante tiempo antes de darme cuenta de lo misterioso que era todo aquello. Subaru, ¿qué pasó con las dobles que se multiplicaban? No he visto nada en el santuario, a excepción de ti y de Pico, Lewis-san. Las Lewis, a excepción de las 4 que llenan el papel de Lewis, están dispersas alrededor del santuario. Ellas vigilan y me avisan de los invasores, mientras están en espera. Curiosamente, las dobles podemos transmitir nuestros pensamientos entre nosotras. Garfield había mencionado el término ojos del santuario antes. Si se estaba refiriendo a las dobles, y ellas estaban dispersas por las afueras del santuario, vigilando, entonces tenía sentido que Garfield se hubiese enterado tan fácilmente de la evacuación de los aldeanos. Y pensando más en ello, Subaru espera, dijiste algo que no puedo pasar por alto. Las 4 que llenan el papel de Lewis. ¿Qué? Eso. Es bastante simple en realidad. El estar continuamente reconstruyendo toda la estructura del cuerpo de una persona con mana supone una carga increíble. Si el mana se agotara, mi cuerpo desaparecería. Pero a diferencia de los espíritus, si me disperso, probablemente no podría volver a formarme. Tal vez haya una manera de hacerlo, pero la desconozco. Deshacerse y reformarse, con los recuerdos persistiendo, hacía que Subaru recordase a los espíritus. Aunque ya que los espíritus tienen lugares a donde volver después de desaparecer, como la joya mágica de Puck, estrictamente hablando, en realidad no desaparecen. Pero este no era el caso de las Lewis. Desaparecer por depleción completa de maná significaba la muerte de ese individuo para ellas. Lewis no podemos permanecer activas por mucho tiempo, por nuestra cuenta. Tardamos 3 días en reabastecer nuestro maná después de llegar al punto en que sobrecargamos nuestros cuerpos. Por lo que necesitamos evitar cualquier inconveniente que pueda ocurrir por la ausencia de Lewis Meyer en el santuario. Subaru y así, 4 Lewis-san. Cada una de nosotras nos vamos rotando el papel de Lewis Meyer una vez al día, cada 4 días.
El resto de ese tiempo, no soy diferente a cualquiera de los otros contenedores usando solo la fachada de Lewis Meyer, un recipiente vacío. Supongo que así es como lo llamarías, dijo Lewis cínicamente. Subaru no sabía qué decir acerca de este punto, cualquier cosa que dijera sería estúpida, como si fuera una especie de sabelotodo. Aunque sabía que el hecho de callarse aquí solo reafirmaba el cinismo de Lewis, la boca de Subaru no dijo nada. Lewis, no te sientas tan desanimado, Subo, yo y las otras dobles, estamos voluntariamente conformes con nuestro papel. Igual que la primera Lewis Meyer. Subaru primera bien, quería preguntar sobre eso también. Lewis MMMM. Subaru, entiendo por qué ustedes, las Lewis-san, las dobles de Lewis Meyer, están siguiendo las órdenes de la bruja y protegiendo el santuario. Pero ¿por qué la Lewis Meyer original decidió ayudar a la bruja? De acuerdo a lo que habían conversado hasta ahora, no parece que haya habido ningún intento por transferir la conciencia de la Lewis Meyer original a uno de sus contenedores vacíos, lo que significa que ella había sacrificado su cuerpo por el experimento, con su alma sin ningún lugar a donde ir, eligiendo su eterno final sellada en un cristal. A cambio de crear cuerpos eternamente, ella le dio fin a su propia alma, en una decisión parecida al suicidio. ¿Por qué esa joven chica fue capaz de tomar tal decisión? Por otro lado, quizás Echidna la eligió de manera aleatoria como una rata de laboratorio sin su consentimiento. Deseando que no fuera lo último, Subaru preguntó, ¿Subaru en qué estaba pensando Lewis Meyer al participar en este experimento? Lewis, escuché que se presentó a la bruja con una condición. La bruja aceptó los términos, y ese es el por qué ella participó en los experimentos. No te preocupes, no fue forzada. Subaru, condición, ¿puedo preguntar de qué se trataba? Lewis, dudo que puedas entenderlo incluso si preguntas, Subo. Subaru silenciosamente miró a Lewis. Frente a una mirada similar a la de un niño testarudo, ella frunció el ceño, suspirando. Lewis, la condición con la que Lewis Meyer se presentó a la bruja, fue que el santuario continúe existiendo. Subaru, ¿que el santuario continúe existiendo? Lewis Meyer deseaba que, el lugar que la bruja había preparado como su propio laboratorio, que el sitio de experimentación conocido como el santuario, que este lugar en el que estamos ahora, continuara existiendo. La bruja, que de por sí necesitaba que el santuario existiera para continuar con sus experimentos, por supuesto que aceptó dicha condición. E incluso ahora, después de que el tiempo de la bruja ha acabado, su promesa con Lewis Meyer aún se mantiene, con nosotras preservando el contrato entre las dos con nuestras propias manos. Subaru, no, pero ese acuerdo no tiene sentido. Echidna era quien necesitaba los experimentos del santuario, y Lewis Meyer había sido alguien llevada al santuario por el bien del experimento. Esa chica que actuó como rata de laboratorio, le pidió a la bruja que mantuviera permanentemente la existencia del santuario. Su acuerdo de emisor-receptor no tenía sentido. Lewis, hipotéticamente, incluso si decimos que este lugar era un laboratorio, el santuario era un sitio mucho más confortable que las otras áreas donde era perseguida. ¿Qué te parece dicho pensamiento? Subaru. Eso es abrumadoramente irremediable. Lewis, aquí es donde se encontraba la ayuda. Y así, Lewis Meyer, se sacrificó por el experimento. Ya sea que su decisión haya logrado alguna cosa o no, eso es algo que solo puedes juzgar tú mismo viéndonos a mí y a esta chica. Lewis tomó un sorbo de su completamente frío té. Subaru no tenía nada que pudiera decir. Una conversación sobre ella esencialmente acababa de terminar, pero Pico no mostró ninguna reacción. Simplemente estaba allí, apretando suavemente la manga de Subaru. Subaru, ¿por qué está tan unida a mí? Está vacía, y al principio me trataba como si no existiera. Lewis, es por eso. Tocaste el cristal de Lewis Meyer, Subo. El derecho de comando se convirtió y sobrescribió hacia ti. Subaru, ¿derecho de comando? Frunció sus cejas, perplejo. Lewis asintió y levantó un dedo. Lewis, como prueba, trata de darle una orden. Ups, pero nada indecente. Se ve exactamente como yo, después de todo. Subaru, no hay necesidad de decir eso, las lolis no son lo mío, ¿vale? Yo, sanamente, prefiero chicas de mi edad. Pico, frota mis hombros un poco. Escuchando la orden de Subaru, Pico levantó la cabeza asintiendo débilmente, confirmando el comando. Ella se subió a la cama, rodeando la espalda de Subaru. Subaru, está bueno, Pico-san. ¿No estás haciéndolo un poco fuerte? Disminúyelo, mierda, Pico-san, disminúyelo. Lewis, frotar hombros es algo que ya puede hacer, pero controlar la fuerza que debe poner aún no. Si eres negligente en enseñarle esas cosas, ella cometerá ese tipo de equivocaciones.
Subaru, ¿me estabas probando a sabiendas? Sacudiéndose a Pico, quien aún trataba de darle unos golpecitos en los hombros, Subaru le ordenó regresar a su asiento mientras giraba sus adoloridos hombros. Temblando ante la fuerza del apretón aplastahuesos de Pico, él ladeó la cabeza. Subaru, que el derecho de comando se haya transferido solo con tocar el cristal, demuestra una seguridad bastante baja, ¿no? ¿Qué hubieras hecho si yo fuera un malicioso pervertido? Lewis, es improbable que hayas entrado a ese lugar por coincidencia, y más importante, el derecho de comando no se transfiere fácilmente. Tienes que haber sido aceptado como un apóstol de la codicia. Subaru HN. Lewis sorbió su té. Subaru cruzó sus brazos, y tímidamente, Subaru, disculpa. Me temo que no tengo idea de qué es un apóstol de la codicia. Lewis, cualquier cosa reconocida por Echidna, es una calificación propia de ser un apóstol. ¿Aceptaste algo como eso dentro de la tumba? ¿Te dio algo, confirió algo, puso algo dentro de tu cuerpo? Subaru, dentro de la tumba. Subaru regresó sus pensamientos a sus encuentros con Echidna en el castillo imaginario, intentando recordar algún impresionante otorgamiento que hubiera tenido lugar, tal y como había dicho Lewis. Pero no podía rememorar nada por el estilo. Si hubo algo que Echidna le había dado a Subaru en ese lugar, fue algo de sabiduría, alivio, y una espantosa experiencia. Y también, ¿Subaru puede haber sido el té de Echidna? Lewis HRM, ¿el té de Echidna? Subaru, ella dijo que eran sus fluidos corporales, e inteligentemente me presentó esta materia parecida al té, y como que ya la he tomado 2 veces. Lewis, no parece que estés bromeando, así que probablemente fue eso. Subaru, joder, en serio, ¿qué mierda me hizo tomar? Subaru inconscientemente se puso de pie por el enojo. Lewis intentó calmarlo con un ya, pero Subaru no mostró señales de calmar su mal humor. Lewis, por mucho que te quejes, si no hubiera sido por eso, no estaríamos en esta situación. Seguramente no fue del todo malo, ¿o sí? Subaru, me enoja que haya puesto eso en mí, sin mi conocimiento. ¿Qué carajos anda haciendo con los cuerpos de la gente? Apóstol de la codicia, relacionarse con las brujas, de por sí, hace las cosas más complicadas de lo que ya son, así que no me agregues más problemas, por favor. Las brujas son tan jodidamente. Por un lado estaba la bruja de la envidia estableciendo un contrato por su retorno por muerte sin su conocimiento y, ahora, la bruja de la codicia tan solo fue y lo convirtió en su apóstol. Es que todas las brujas son así. Lewis, de cualquier manera, ¿cómo has conseguido el derecho de comando de las dobles de Lewis Meyer en el santuario, Subo? Puedes hacer incluso que yo te obedezca. Subaru, ¿esto incluso funciona en ti, Lewis-san? Lewis, Pico no tiene voluntad, por lo que, a diferencia de ella, puedo resistirme un poco si quiero, pero, al final, no puedo oponerme. ¿Debería ser un hecho feliz para un saludable hombre joven? Subaru, he dicho que no soy un lolicón. Por mucho que ella le diera una mirada seductora, Subaru ni siquiera se inmutó. Alejando su mirada de Lewis mientras ella reía alegremente, Subaru comenzó a pensar nuevamente en el misterio del santuario. Una instalación oculta bien adentro, en lo profundo de este sitio. Lewis Meyer sellada en dicho lugar y el sistema de producción de dobles. La destrucción que llegaría en 6 días y los problemas asociados a ella. Habiendo discutido sobre la existencia de esta instalación, el tema indispensable que quedaba era: Subaru, Lewis-san, lamento que esto sea tan repentino, pero por favor ayúdame. Lewis, si se trata de alguna cochinada, mejor que se lo pidas a alguna de las Lewis más puras. Subaru ya está bien con el temita. Subaru se puso de pie, estirándose mientras miraba el techo. Subaru, me imagino que hay otra persona más que posee el derecho de comando. Lewis guardó silencio. Subaru, tengo muchas ganas de hablar con él, pero todavía hay algo que me está molestando. 2 personas aparecieron en la mente de Subaru. La primera era la persona que le daba órdenes a más de 20 dobles de Lewis, el tigre y protector del santuario, Garfield Tinsel. Y la otra persona era Subaru. ¿Por qué su pasaje de la puerta me lanzó al interior de esa instalación? Creo que llegó el momento de averiguarlo. La chica de cabello color crema, a quien Subaru había decidido interrogar minuciosamente. Gracias a Traducciones y Seca.